el fundamento de toda doctrina. El mensaje de la cruz de Cristo, es el fundamento de toda doctrina bíblica. Si ese no es el caso, entonces no es bíblico. Entienda eso. La cruz de Cristo y lo que haría para redimir a la humanidad fue presentado, fue moldeado, fue creado en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso dijo Simón Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Piense usted en eso unos momentos. Esas son palabras importantes, que Dios sabía que Él crearía al hombre antes de la fundación del mundo y a través de su conocimiento sabía que el hombre caería. Y fue determinado por la deidad desde antes de la fundación del mundo que Dios redimiría al hombre viniendo a ser hombre y yendo a la cruz, lo que Él hizo. Eso ya es historia para nosotros, no fue historia cuando fue dicho por Dios, obviamente. El fundamento de toda doctrina en la palabra de Dios, todo lo que enseñamos, predicamos y creemos, todo sin excepción está establecido en el fundamento de la cruz. ¿Y cómo lo sabemos? Como ya hemos dicho, Simón Pedro nos dijo que a través del conocimiento previo Dios sabía que Él haría al hombre y que el hombre caería. Todo esto fue antes de la fundación del mundo. En este momento, la deidad determinó que el hombre sería redimido, incluso como ya lo dijimos, al Dios convirtiéndose en hombre, viniendo a la cruz, donde allí se pagaría el precio para satisfacer las demandas de un Dios 3 veces santo. Así que sabemos por esto que la cruz de Cristo es el fundamento literal de todo, queriendo decir que toda doctrina en la Biblia debe de ser edificada totalmente en la cruz, y si no es así, entonces termina en la falsa doctrina. No hay manera de que podamos exagerar esto en lo que refiere a la cruz. Podría añadir algo acá. Cuando vemos Adelante. la preparación, Dios sabía que el hombre iba a caer y eso no fue lo que causó que él cayese, pero antes de el fundamento del mundo, él preparó Así es. o se preparó para la caída del hombre. Y es algo maravilloso toda la preparación. Obviamente, esa fue una de las mejores cosas que ha sucedido, pero vea cómo él ha preparado cada una de nuestras vidas. Cuando dices eso, Dave, de las preparaciones que se hicieron, hacen lo poco que nosotros mencionamos de la cruz parece insuficiente. Bueno, cuando vemos en cada una de nuestras vidas, Dios prepara a gente para que impacten nuestras vidas. Eso Sí. es maravilloso. Por ejemplo, tenemos ejemplo tras ejemplo de personas que simplemente sintonizan la cadena, la encuentran, Sí. la escuchan el evangelio y son salvas. Bueno, no acaba de suceder eso. Sí, ese es el Casualmente. preparativo. Dios obra todo y lo une en el momento correcto. Dice la Biblia de Ruth que ella estaba en camino a recoger granos y ella ni siquiera sabía dónde iba, pero se le dijo por Noemí que el programa de asistencia social de Israel era que ella podía cosechar detrás o recoger detrás de los que iban cosechando la tierra, y la Biblia dice que ella casualmente, no, era el Espíritu Santo que la dirigió en cada paso de ese camino. Y No como- fue una casualidad. Como resultado, vos fue quien la redimió, se casó con él y se convirtió en parte del linaje de Cristo. De Cristo. Así Eso es. no sucedió por casualidad. No. Dios fue el que obró todas las cosas. Obviamente todos tenían ese libre albedrío para participar de eso, pero simplemente la idea de los preparativos que Dios hace. El significado de la cruz no es algo que casualmente llega a estas personas a través de la televisión. Es ordenado por Dios, diseñado por Dios, proclamado por Dios y llevado a cabo por el Señor. Y yo, cada día de mi vida le doy gracias a Dios, que no sé por qué Él nos dio a nosotros nada, francamente, no sé por qué lo ha hecho. No puedo yo responder a eso, pero estoy tan agradecido que Él lo hizo, que Él nos dio el privilegio de saber un poco sobre la gran palabra que Él le entregó al apóstol Pablo. Y ahora está entregándola a la iglesia a través de este ministerio y otros también. Y le doy gracias a Dios por cada palabra que se transmite, aunque tal vez sea 4 o 5 personas solamente en una iglesia, tal vez solo una persona, pero gracias a Dios por esa palabra.
Pensando en el maratón, hay muchas cosas que están sucediendo en esa nación y alrededor del mundo, pero la política no es la respuesta. El No. aprobar leyes no es la respuesta. El usar fuerza para que muchos se adhieran a las leyes a veces se necesita, pero no es la respuesta. Lo que se presenta a través del Evangelio de Cristo es la única respuesta. Realmente que lo es. Realmente cambia el corazón de la persona y solamente Correcto. Dios puede hacer eso. La cruz es un medio de perdón y comunión. Para servir como una medida provisional inmediatamente después de la caída y después que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, Dios establece el sistema de sacrificio que serviría como un símbolo o un tipo del Redentor que vendría finalmente. A pesar de que la primera familia había caído, la cruz simbolizada por el sistema de sacrificio, podía provocar de alguna manera el medio de perdón y restaurar comunicación. En el capítulo 4 de Génesis se estableció el estándar. En este capítulo encontramos, como lo vamos a citar en un momento, a pesar del hecho de que el camino de Dios fue entregado, que era y es la cruz, que Caín no estaba satisfecho con esa manera e intentó sustituir lo que su propia creación entonces. Así que este sacrificio que para representar a Cristo, encontramos la oposición ya comenzando y ha continuado hasta esta hora. Y si uno quiere conocer el problema de la iglesia, solo se tiene que estudiar el capítulo 4 de Génesis. Adelante, Dave. Y conoció Adán a su mujer Eva. Es la connotación bíblica de la unión de marido y mujer en lo que respecta al acto sexual. Concibió y dio a luz a Caín. El primer niño nacido en esta unión y concluiría exactamente como el Señor dijo, con dolor. Y dijo, he adquirido varón por voluntad del Señor. Al Eva emplear el título Señor, que significa Dios del pacto, y se refiere al simiente de la mujer, pensaba que Caín era el prometido. Evidentemente no reconoció que era imposible que el hombre caído procreara al Redentor prometido. Y vamos a detenernos aquí un momento. Quiero reiterar esto otra vez. Eva, sabiendo que Dios en esencia había dicho que el Redentor eventualmente vendría, ella pensó que Caín era esa persona, ¿no? Y terminó siendo un asesino. Ella no entendía que la humanidad no puede promover nada, presentar nada que Dios pueda aceptar. Aún los más piadosos entre nosotros no podemos producir nada de nuestro corazón que Dios pueda aceptar. Todo lo que se puede aceptar es eso que origina con Dios solamente, y Él da a sus escogidos, Él da a hombres y mujeres para que ellos lleven a cabo lo que Él ha ordenado. Entienda eso, damas y caballeros. No es solamente el problema de Eva, de 6,000 años atrás, sino que es el problema con la iglesia actualmente. Y yo he visto a la denominación donde estuve durante 50 años, y ellos allí tenían personas, gente de Dios, gente que amaba a Dios, y yo, bueno, le doy gracias a Dios por ello. Pero yo vi como ellos pusieron sus manos sobre individuos y decían, este es el regalo de Dios a la humanidad, y nunca terminaba bien. ¿Por qué? Porque estaban juzgándolo a la luz de la educación que la persona tenía. O ellos eran familiares de ellos o algo así. Ese es el problema de la iglesia moderna, que trata de presentar eso que Dios no puede aceptar. Él solamente puede aceptar eso que origina por Él, es originado por Él, nace de Él, es instituido por Él, llevado a cabo por Él, y Él lo pone en el corazón del hombre y la mujer, el presentar una palabra que Él quiere que se presente. Y desafortunadamente, en la mayoría de los casos, es la iglesia el mayor enemigo a eso. Mire usted al apóstol Pablo. Él tuvo que luchar en cada momento del camino, y no fue Roma quien causó los problemas, fue la iglesia. Fue la iglesia que causó problemas tras problemas, tropiezo tras tropiezo. No quería aceptar lo que Dios había dado a este judío de Tarso. Pero aún así Pablo perseveró y Dios llevó el mensaje y lo tenemos aquí escrito. Alabado Dios en su palabra. Adelante. Vamos a continuar.
y volvió a dar a luz a su hijo Abel. Abel significa vanidad. Siendo Caín el mayor, muestra que Eva ahora se había desilusionado con el primogénito, indudablemente viendo o observando rasgos en él que no podrían ser de la simiente prometida. Ella estaba perdiendo su fe en Dios. Y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ambos eran oficios honorables. No es la idea de que Dios dice, yo no voy a aceptar a lo que Caín hacía. Esto fue lo que él dijo, pero no era, porque no era lo que había ordenado. Caín trataba de hacer lo que millones tratan hoy, de presentar algo ellos mismos y demandar de que Dios lo bendiga. Él no lo va a hacer. Eso, a lo que él no le ha dado nacimiento, él no lo va a aceptar. Eso que él no origina, él no va a funcionar en esa capacidad. El sistema de sacrificio. Adelante. Y aconteció andando el tiempo. La frase empleada aquí se refiere a un periodo largo y definitivo. Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Probablemente fue la primera ofrenda que trajo, aunque el Señor le había explicado a la primera familia la necesidad del sistema expiatorio. Es decir, si ellos iban a tener algún tipo de comunión con Dios y perdón de pecados. Hay prueba de que Adán al menos por un tiempo ofreció sacrificios. Caín sabía el tipo de sacrificio que el Señor aceptaría, pero se rebeló en contra de esa abolición exigiendo de que Dios aceptase la labor de sus manos, que de hecho Dios no lo podía hacer. Así que tenemos en las personas de Caín y Abel los primeros ejemplos de un hombre religioso del mundo y un hombre genuino de fe. Ahora, Caín era muy religioso, entienda eso. Él era muy religioso, pero Dios no podía aceptar nada que él pudiese presentar. Tenemos a millones hoy día que son religiosos, piensan que como son religiosos son salvos. Piensan que como son religiosos su nombre está escrito en el libro de la vida, pero no es así, no es así. Deben de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador si quieren ser salvos. Pero el problema con la humanidad desde el principio de los tiempos hasta hoy día, el hombre trata de sustituir eso que Dios ha demandado. El camino de Dios es Jesucristo y este crucificado. Es la razón por la cual esta situación psicológica está tan errada, tan mal. Es una situación muy mala. Lo que la Iglesia ampliamente ha aceptado en totalidad, conforme considera que es la solución a los problemas de los hombres, y esto no tiene ninguna ayuda en lo absoluto, damas y caballeros. Y realmente es la religión del humanismo. ¿Estoy correcto, Dave, al decir eso? Un segmento amplio de la psicología se basa en el humanismo, lo cual es centrado en el hombre y dice que el hombre no necesita a Dios, que el hombre es bueno y todas las respuestas a su problema se encuentran en sí mismo. Que el hombre es bueno cuando la Biblia dice que el hombre es pecaminoso. Y no quieren que el hombre vaya a Dios. Bueno, si todas las respuestas están dentro de mí, yo no necesito a Dios, no necesito la Biblia, no necesito a un Salvador. Dios. Hermanos, hagan dos cosas sobre Caín. Primero trajo ese sacrificio. Así es. No es que no trajo un sacrificio, él simplemente no trajo lo que Dios quería que él trajese. Disculpa, John. ¿Cuántos en la iglesia hoy día están poniendo su confianza en los sacrificios que ellos mismos hacen? Claro, ellos dedican su tiempo, sus obras, sus esfuerzos, todas esas cosas, como usted dijo, ese oficio de Caín y Abel eran honorables. Le pregunté a un multimillonario en una ocasión, él era dueño de una de las compañías más grandes en el mundo realmente. Y le pregunté si él conocía al Señor y me dijo, oh sí, claro que sí. Le pregunté, ¿y cómo usted sabe que le conoce? Él me dijo, bueno, yo proveo trabajo para miles de familias y ellos pueden vestir a sus hijos, comida en la mesa, y él estaba pensando que eso le salvaba las buenas obras que él estaba haciendo. Él se sentía muy bien con eso. Era noble lo que él estaba haciendo, pero lo que Dios demandaba era algo más efectivo para tratar con el pecado. Él trae esa ofrenda, ese sacrificio. Lo segundo es que él lo trae al lugar correcto. Así que a veces vemos que Caín y vemos a la iglesia y decimos, pero miren lo que están haciendo. Y voy a usar la iglesia, una vida con propósito. Están tratando con esto de la salud mental. ¿Están haciendo qué, John?
Ellos se han unido con el mundo para tratar con el problema de la salud mental. Están trabajando con los mejores psiquiatras y psicólogos del país, tratando de resolver cómo pueden ayudar a estos americanos que sufren de esa salud mental. Eso no tendrá efecto en lo absoluto, solamente algo negativo. Claro que no, están en el lugar correcto tratando a la iglesia, pero el sacrificio que están tratando para tratar con los fallos mentales del hombre es algo humanista en vez de ser algo espiritual. Yo no estoy en la psiquiatría ni la psicología, así que no puedo hablar como un experto, pero conozco a personas que han encontrado a Cristo, que han tenido problemas con sus capacidades mentales, con la depresión, la ansiedad y ese tipo de cosas, y han sido librados de esas cosas porque la raíz de esas cosas son más espirituales que psicológicas. No estamos diciendo que algunas personas tal vez tengan problemas psicológicos debido a problemas, desbalances químicos en el cerebro, pero son consecuencias, son el resultado de cosas que han sucedido en sus vidas que les han afectado, pero solamente la cruz puede suplir el remedio de esas cosas. Bien, pero ¿qué están promoviendo ellos como la solución al dilema del hombre? Lo primero que tratan, claro, es aprender acerca de su problema o entenderlo, que usted no es el único que lo tiene. Lo segundo que dirigen. Eso da aliento, ¿no? Lo segundo es consejería, pero la consejería propiamente es algo ambiguo. ¿Qué significa? Dave conoce más que yo, pero muchas veces la gente solamente quiere que usted se siente a escuchar sus problemas por horas, cuando la solución es muy simple. Oremos, llevémoslo a la cruz. Escuché a Ian Trotter decir sobre lo que acabas de decir. Él dijo, los predicadores que se sientan con horas escuchando una historia tras la otra, de todo tipo de pecado que usted se puede imaginar, esa situación entra a su subconsciente después de cierto tiempo y le causa a ellos, al predicador, problemas terribles. No pueden escuchar ese tipo de basura, y tal vez no es basura, sino, dirección equivocada, por tanto tiempo, hora tras hora, sin que les afecte. Bueno, le va a llenar de levadura, le va a afectar. De una manera negativa. Nos concentramos en los síntomas cuando debemos de concentrarnos en la solución, porque la cruz, Dios nos ha dado todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad, así que o sí o no, enfatiza la solución. Bueno, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Los psicólogos pueden dirigir o señalar a esa persona que estaba en esclavitud, pero el consejo que les doy los liberta? Sé que, por ejemplo, yo estaba en la oficina del dentista la semana pasada. Allí tenían una televisión, estaba encendida mientras estaba yo esperando. Me estaban ya trabajando y una joven sale en la televisión y ella tiene un problema que, sin lugar a dudas, es un problema muy real, ¿no? Y un individuo que se llama Phil, me parece que Phil. El doctor Phil. El doctor Phil le dice, yo tengo la solución para ti. Ella tenía que volver el próximo día, así que lo hizo. Le dijo, yo tengo la solución para ti. Yo quiero que tú vayas a la parte principal de la ciudad, al área más negativa. Yo quiero que allí tú sirvas comida a la gente pobre, la gente que no tiene que comer, durante 3 días consecutivamente, y eso va a resolver tu problema. En serio, ese fue el consejo que le dio. y yo realmente no la mostraron a ella dando la comida o dando la sopa a los 3 días. ¿Qué pasó? Pero esa fue la solución para esa mujer que él le presentó. Entonces, ¿cómo él pensó que esto iba a resolver su problema? Se trata de hacer buenas obras que le hace sentir bien, porque las personas que están pasando dificultades mentales se sienten bastante mal todo el tiempo. ¿Y cómo es que usted se siente mal? Bueno, esto me sucedió, por lo tanto hoy me siento mal. Así que las circunstancias causan que ellos se conduzcan de una manera cuando la fe no funciona así. Pero quiero volver a este doctor. Dijo que tenía tantos años de entrenamiento y yo sé lo que dice, es que se van a sentir bien, ¿no? Cuando hacen esas cosas, pero eso realmente no va a resolver su problema. Bueno, se trata de hacerlo mejorar. Y probablemente lo puede empeorar. Creo que estamos en el mismo. Adelante. El problema es lo que rodea el problema, el sacrificio que Dios demanda o demandaba es una respuesta para el pecado y la muerte. El pecado y la muerte, podemos hablar todo lo que podamos hablar de la persona que está en ese problema, pero se trata del pecado y de la muerte. El pecado trajo la muerte tiene muchas facetas, puede ser el cese de la vida, puede ser
una miseria, una vida miserable, todo está unido, pero todo es muerte, pecado y muerte. Dios le dio esa respuesta y esa respuesta fue el sacrificio de ese cordero que tipificaba lo que su hijo haría 2000 o 4000 años después. Así que cuando nosotros cambiamos el contexto del sacrificio, nosotros somos ignorantes del problema. El problema es el pecado y la muerte. Y lo único en la mente de Dios que puede disuadir eso o darle a la humanidad esa esperanza era el sacrificio a cambio del pecado y de la muerte que está en la raza humana. Usted puede hacer lo que quiera hacer, el pecado y la muerte es el problema. Por lo tanto, la única respuesta para el pecado y la muerte es la cruz de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es la única respuesta. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Me ha ayudado a qué? A vencer la manera como me veo, el espíritu de vida. El yo es el problema. Ese es el problema que tenemos. Nosotros estamos en el yo y el Señor nos dice, niéguense a sí mismos. Así que tenemos que ir por encima de la ley del pecado y de la muerte. Lo único que hace eso es el sacrificio apropiado. Esto era un símbolo, una sombra de Génesis 3:15, de esa promesa, donde el Redentor llegaría y sería herido en el calcañar, pero le daría en la cabeza a la serpiente. Trata con el pecado y la muerte. Nada más trata con el pecado y la muerte, solamente Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Así que todas estas cosas, y sé que gente con buenas intenciones, tal vez no hay duda de que Caín no era una persona inteligente, pero la inteligencia no es el problema, la fe es el problema. Este es el orden prescrito de Dios, tenemos que caminar en eso o pagar las consecuencias. Bueno, es fe en el objeto correcto. La fe sola. Correcto. Por eso es que he dicho, el orden prescrito de Dios es la fe, fe en lo que Él ha provisto. Y él dio a su Hijo que murió en el Calvario, trató con los problemas del pecado y de la muerte. ¿Estás diciendo que esa es la solución para la persona que está teniendo problemas con la opresión y la depresión? Es un tipo de muerte y está conectado al pecado. Sí. Así que, por lo tanto, el único problema, lo único que resuelve el problema es Cristo. Bien, pero eso no quiere decir que esa persona ha pecado. Bueno, claro que sí. Hasta cierto punto, porque si no reconocemos que somos pecadores. No, pero eso es distinto. Es una situación distinta. Bueno, tal vez están tratando con las consecuencias de los problemas que no fueron culpa de ellos, nada de que ellos hayan hecho. Mas, sin embargo, el hombre interior es dominado por el pecado y la muerte. Eso es verdad. Así que sin importar cómo nosotros lo mostremos, ese individuo tiene que reconocer su falta de provisión de Dios y la provisión de Dios tiene que ser aceptada. Así que lo que vemos que el hombre dice y hace, y un gran segmento de la iglesia, está diciendo, Dios, tú no tienes el derecho de decirme, primero que nada, cuál es mi problema, y en segundo, cuál es la solución. Están ignorando el pecado y la muerte. Podemos hablar de eso todo el día, pero la raza humana está ignorando la verdad del pecado y de la muerte. Así es. La noche que fui salvo, tuve que admitir que el pecado había entrado en mi vida, me había dominado y el pecado era algo que, bueno, yo no quería a Dios. Yo no quería participar de Dios y la muerte era el resultado. La ley del pecado y muerte domina a cada persona. La muerte cubre un terreno bastante amplio. No significa que la persona está en un ataúd, sí, pero eventualmente sí va a llegar allí, sino que también se refiere a la vida de la persona, se refiere espiritualmente. Que espiritualmente sí están muriendo, que si tienen un negocio, ese negocio va a empezar a morir, el negocio empieza a morir. Y aún si el matrimonio aún está intacto, aún si el negocio prospera, el hombre interior está muriendo y el pecado. Así es, por eso es que encontramos a gente rica con éxito que se mata, se suicida. No quiero ser fuerte, pero hay que ser fuerte en el sentido de que todas estas soluciones que el hombre se inventa son las hojas de higuera de Adán y Eva y los sacrificios de Caín. Y no es nada más que Cristo y este crucificado el que va a resolver los problemas de los hombres y todo se resuelve simplemente en el pecado y la muerte. Bien, entonces, ¿por qué la iglesia ampliamente ha optado por buscar esas hojas y el sacrificio equivocado? La falta de fe en lo que Dios ha provisto le dan la espalda a lo que se ha dado. Y eso va a destruir, yo no digo esto con ningún gozo, pero eso va a destruir a la denominación pentecostal. Hermano Sager, va a destruir toda denominación. La ley del pecado de la muerte, solo existe algo más poderoso de la ley y el pecado de la muerte, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que solamente funciona cuando la persona reconoce su necesidad y acepta la provisión de Dios. Así es. Hermano Sager, la incredulidad es el reto más grande que la iglesia enfrenta.
voy a usar a este individuo del que hemos estado hablando, que su iglesia y su plataforma está haciendo ese esfuerzo de tratar con la salud mental. Este hombre y su esposa, y esto me heriría a mí, no puedo imaginar si algo le sucede a Joshua, a mi hija Jordan. El hijo de ellos se suicidó. Su hijo tenía problemas mentales. Toda su vida había luchado en contra de la salud mental. Y él había visitado consejero tras consejero, había ido o usado diferente tipo de medicamentos que tratan con estos problemas mentales y aún se suicida. Y me duele su pérdida. ¿Por eso es que están hablando de eso? Correcto, pero esto es lo interesante. Ellos están yendo a la propia fuente que no suplió esa ayuda a este individuo. Ahora están tomando esa fuente que les falló a ellos y están tratando de magnificarla, no solamente en su iglesia, sino hermano Swagger, sino que está empezando a afectar toda la iglesia en este país tradicional pentecostal. Bien, pero su respuesta es la psicología, ¿no? Correcto. Ellos no creen que la cruz es suficiente para tratar con los problemas del hombre. Y Lauren lo dijo correctamente. El problema del pecado es, el problema del hombre es el pecado. El fundamento de todos estos problemas es el pecado. El poder de Dios. Hay tres cosas. El plan de Dios fue la cruz, la sabiduría de Dios fue la cruz y el poder de Dios es la cruz. Si nosotros ignoramos eso, entonces no vamos a poder entrar por fe a recibir los beneficios de todo esto. El problema es la causa, definitivamente, pero no necesariamente significa que el joven había cometido un pecado terrible. Tenemos el plan, el poder y la sabiduría. La sabiduría que él va a usar es la sabiduría del hombre y el poder que él va a usar es solamente en sí mismo, lo cual le va a fallar. Y por eso es que esto es tan importante. Recordemos que el pecado no solamente está alrededor del ser humano. Realmente el poder del pecado y la naturaleza del pecado existe en cada persona. Así que mientras esa persona tal vez sea inocente de hacer un mal comportamiento que podamos ver, el problema es que estamos mal. Estamos mal y empezamos mal por la caída. Es. Y eso es lo que la psicología y la sociología rehúsa reconocer. Se rehúsa admitir que el pecado en nosotros, ese pecado, esa naturaleza pecaminosa, nos lleva a la impiedad y eso es lo que crea todos los problemas en el mundo y en la vida. Ese es el resultado de la caída, por eso lo estamos estudiando aquí. No reconocemos cuál es el problema, definitivamente no vamos a poder buscar una solución o presentar una solución y vamos a ignorar la solución que Dios ha ofrecido. Ese es el problema con la iglesia hoy día. Estamos ignorando la solución que Dios ha presentado. No es ciencia avanzada, no es educación, no es popularidad. Es muerte al yo y la fe en Cristo. La fe en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, trata con ese pecado, la naturaleza pecaminosa de la humanidad, que es el centro del pecado y la muerte en todos los seres humanos, sea que hayan hecho específicamente mal o no. Así es. Cuando el Señor empezó a abrir a mi vida este mensaje de la cruz, cuando yo estaba comenzando, yo tengo un camino largo todavía restante, pero gracias a Dios por lo que he podido aprender. Inicialmente lo que pensé fue gozo, porque la iglesia se regocijaría al escuchar esto, la iglesia en general, ¿no? No la iglesia nuestra local. Porque pensaba yo, ellos no conocen esto, y era verdad, no lo conocen, y la mayoría hoy no lo conocen. Pero me enteré rápidamente que llegué al punto donde tuve que reconocer que no era ignorancia el problema, era la incredulidad. Avanzada incredulidad, simplemente no creían que lo que estábamos hablando es realidad. Y eso es lo que sucede, y usted no puede vencer la incredulidad a menos de que la persona tenga su fe correcta. Es la única manera que puede suceder. ¿Cuál fue la reacción de Caín cuando el Señor rechazó su sacrificio? Se airó. Así es. Se airó. Así es. Y es la misma idea que continúa hoy día. La herejía es una de las obras de la carne. No solamente se trata de consumir drogas o la inmoralidad, sino la herejía es una falsa enseñanza. De eso es de lo que estamos hablando. Usamos el término ese orden prescrito y a veces creo que la gente no entiende ese término. Pero si usted se va a un médico y ese médico le da un diagnóstico de tener un problema físico y le da un medicamento, una receta médica para que se vaya a la farmacia a buscar ese medicamento que le va a ayudar con ese problema, de eso es lo que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que Dios es el médico. Así es. Y Él es el único que sabe cuál es el problema. Si yo voy a otro lugar, a otro médico, y Él me dice, no es el problema, es otra cosa, Él me va a dar un medicamento distinto. Pero si yo
recibo ese medicamento de parte de Dios y me voy a la cruz, que es la única verdadera respuesta para el pecado, ese es el orden prescrito de Dios de lo que estamos hablando. Hablando de la opresión o la depresión, y cuando hablamos de la salud mental, a veces esas dos situaciones, la opresión y la depresión, están envueltos en eso de alguna manera. ¿Correcto o no? Puede ser. Bueno, la depresión puede causar algo físico. No, iba a decir eso, porque a veces sí causa la esos hipoglicemia, problemas con la tiroides, problemas de hormonas, son 3 ejemplos que pueden ser probados físicamente en la sangre, exámenes de la sangre. Y hay medicamento que va a dirigirse a eso y resuelve ese problema, ¿no? Absolutamente. Yo no tengo la tiroides, yo tuve cáncer en la tiroides, así que tuvieron que sacarme esa tiroide y tengo que tomar medicamentos diariamente, y hay medicamentos que le va a ayudar si la tiroide no funciona correctamente. No hay nada malo con eso. Absolutamente no, pero pueden haber causas espirituales. Pero dejando el problema físico a un lado, hay problemas espirituales. Yo me atrevería a decir, mi opinión es que la mayoría de la gente que está deprimida y oprimida están tratando con un problema espiritual. Y una combinación de espiritual y físico. Y su fe puesta en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, eventualmente traerá en sus vidas victorias si hacen eso, ¿no? Absolutamente, sí. Eventualmente, tal vez tome un poco de tiempo, pero eventualmente vendrá y llegará esa victoria. Yo nunca he vivido la depresión en mi vida. Realmente no sé cómo es esa situación, pero sí la opresión. Y yo no creo que haya un cristiano hoy vivo que no ha vivido la opresión satánica de alguna manera. Pero predicando en el centro familiar de oración unos 10 años atrás, tal vez no hace tanto tiempo, pero en medio de mi sermón del servicio, me vino a la mente que yo no había vivido ningún momento de opresión. Desde que conocí el mensaje de la cruz, desde que el Señor empezó a mostrarme este mensaje, y fue un factor en mi vida. Me vino a la mente eso. Mientras anteriormente era muy frecuente y era algo muy feo, pero ninguna vez, y ahora ya, han pasado 10 años aproximadamente, y ningún momento de opresión, y todavía creo que si un creyente permite que su fe esté anclada en Cristo, y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz, y se mantiene allí, yo lo he dicho aquí ya 10 veces, cada mañana cuando me levanto y voy a orar, digo, Señor, yo te doy gracias porque mi fe está en ti y lo que hiciste por nosotros en la cruz. No está en mí o en nadie más, ni tampoco está en la iglesia o en sus ideas, sus ritos, sino que está en Cristo y la gran obra que Él logró en la cruz del Calvario a favor mío y a favor de todos aquellos que creen. Y ninguna vez, jamás ha habido opresión de ninguna naturaleza. Y si funciona para este evangelista, funcionará para usted también. Voy a decir algo, sé que tenemos que ir a la pausa, pero no hay nada mal con tomar medicamento. No. Si un médico le ha recetado ese medicamento por cualquier sea la razón, siempre y cuando usted no abuse de ese medicamento, siga consumiéndolo, pero confíe en el Señor. Cuando estamos hablando de la depresión, si alguien viene a mí que está deprimido y está en medicamentos, yo no le digo que deje de tomar ese medicamento, yo no soy médico. Así es. Y puede ser algo peligroso con algunos medicamentos si dejan de tomarlos. Pero yo trato con ellos de un punto de vista espiritual y les digo que Dios les va a ayudar al punto donde el médico les va a decir que ya no necesitan la medicina. Algunos
erróneamente han desechado todo medicamento. Y no es lo que estamos diciendo. No, de ninguna manera. Y está mal hacer eso. Muy, muy equivocado hacer Puede eso. ser muy peligroso. Muy peligroso, claro que sí. Le doy gracias a Dios por los doctores y gracias a Dios por la ciencia médica. Y la ciencia, la medicina es una ciencia. La psicología no. La psicología no es una ciencia. Puede decir que lo es, pero no lo es. La medicina sí lo es y gracias a Dios por la medicina, los doctores, enfermeras, hospitales, ya vamos de vuelta. Yo quiero ver el sistema de sacrificio. Un momento, adelante, por favor, Dave. Y después del tiempo aconteció. La frase empleada aquí se refiere a un periodo largo y definitivo. Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Probablemente fue la primera ofrenda que trajo, aunque el Señor le había explicado a la primera familia la necesidad del sistema de expiatorio. Es decir, si ellos iban a tener algún tipo de comunión con Dios y perdón de pecados. Hay evidencia de que Abel, por lo menos un tiempo, ofreció sacrificios. Caín sabía del tipo de sacrificio que el Señor aceptaría, pero se rebeló en contra de ello, demandando de que Dios aceptara la labor de sus manos, lo que Dios no podía aceptar. Así que tenemos en la persona de Caín, o las personas de Caín y Abel, los primeros ejemplos de un hombre religioso del mundo y un hombre de fe. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Es lo que Dios demandó. Fue un sacrificio de sangre de una víctima inocente, un cordero, que declara el hecho de que Abel reconoce su necesidad de un redentor, y que uno vendría que redimiría a la humanidad perdida. La ofrenda de Abel fue un tipo de Cristo y del precio que él pagaría en la cruz del Calvario para que el hombre fuese redimido. Ahora vamos a continuar. ¿Por qué Dios demandó un cordero? ¿Por qué Dios no aceptó esos vegetales que tal vez Caín estaba ofreciendo? Sin lugar a dudas eran tomates bellos y legumbres bonitas. ¿Por qué no? ¿Por qué demandaba de uno específicamente y rechazó el otro? Bueno, es el contexto. El fruto de la tierra tal vez fue lo mejor que Caín pudo ofrecer, como han habido eruditos que han abundado en esto de que Caín simplemente no trajo lo mejor de la tierra, sino Dios lo hubiese aceptado. Eso está mal. No. Con lo que estamos tratando es con el sacrificio de sangre, que es la sangre. La vida del hombre se encuentra en la sangre y era una vida por una vida, indicando muerte por muerte. Era un intercambio, una vez más. Esa sangre de los diferentes animales que se usaban en los sacrificios no quitaban el pecado, sino que Dios lo veía como un tipo y una sombra de lo que su hijo haría. Así que era un remedio temporero. En el Antiguo Testamento y antes de la ley mosaica, aquellos que confiaban en el sacrificio cuando morían no se iban al cielo, sino que eran cubiertos, permanecían en el seno de Abraham, que era un compartimiento del infierno donde no sufrían. Pero ese es el porqué. Esa es la razón por la cual Dios lo rechazó la ofrenda de Caín, porque no había sangre en lo que él le ofreció. Bueno, la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. No podía, pero podía cubrirlo. Sí. Y porque era un tipo, la ley de Moisés era una protección en la cual Israel era guardado, pero no podía libertar, no podía salvar, no podía redimir. Así que todo eso era una medida, como se ha dicho, para equipar al hombre con la capacidad de escoger por fe lo que Dios le había provisto antes de la venida de Cristo, y después que Cristo vino solamente hay una opción, Cristo. Bien, pero aquella persona en la calle dice, es una crueldad de Dios el demandar una vida de un animal. Es cruel si Dios ignora el pecado del hombre y lo deja que se condene para siempre en el infierno. Esto es vida por vida. La declaración que Dios le hizo a Adán y Eva en el huerto es: el día que comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, morirás. Así que la muerte es lo que el hombre abrazó al ser desobediente. Bien, pero ¿por qué Dios dio esa advertencia? ¿Por qué dio ese mandato a ellos? ¿Por qué fue eso necesario? Una vez más, yo no puedo darle todo porque se ha estado discutiendo por eruditos que son más inteligentes que yo, pero debe de haber un vaso que esté dispuesto a tener esa relación con Dios. Así que ahí está la prueba, y la verdad es de que no, si no hubiese sido Adán y Eva, hubiese sido otra persona que hubiese fallado. El pecado iba a suceder.
Sí, iba a suceder. es verdad. Y aún Pablo diría, aún aquellos de nosotros que no hemos pecado de la misma manera que Adán, todos hemos cometido esa transgresión. La opción de hacer lo correcto fue presentada, el por qué y cómo eso está en la mente de Dios, pero estaba ahí, fue dado como una prueba, si podemos decirlo así, y el hombre falló. Pero lo que Dios quería, Él quería a alguien que le amase y el amor no puede ser obligado. El amor tiene que ser entregado libremente, no puede ser obligado. Un esposo no puede hacer a su esposa que le ame y la esposa no puede hacer que el esposo le ame tampoco. Realmente tiene que ser amor que viene del corazón y eso solamente puede funcionar en lo que refiere a una prueba, ¿no? Y francamente, aún los matrimonios, cada matrimonio es probado de una manera u otra. Absolutamente, sí. Si el esposo se va a conducir correctamente, si la esposa también se conducirá correctamente, esto es de acuerdo al amor que él o ella tiene uno por otro, que determina lo que ellos van a hacer y lo que serán. Y es la razón por la cual hay tantos que se van y dicen me voy, y no soportan más y no hay un verdadero amor allí. Hay mucho egoísmo y en cualquier relación. Yo me refiero por la otra persona. Sí, Siempre hay correcto. amor por el yo. Y eso es lo que estoy diciendo, que abruma la idea de el amor hacia la otra persona, pero de cualquier forma, Dios, Jesús dijo, si me aman, guarde mis mandamientos. así es, Si me aman, guarde mis mandamientos. Eso vuelve directamente al Señor diciéndole a Adán y Eva, si me aman, guarde mis mandamientos. Dios no causó el problema, el hombre causó el problema. Se rebeló en contra de Dios y por el amor de Dios hacia el hombre, Dios provee esa solución, que es ese sacrificio. Él es un Dios soberano y Él puede determinar cuáles son los requisitos. Así que el sacrificio que Abel dio era un paso de fe representando el sacrificio de sangre futuro de Cristo en la cruz. La vida está en la sangre, ese es el punto Así de es. por qué esto era La vida de la carne está en la sangre. Así es, por eso era que es representado por la sangre que fluye a través de nuestro ser. Así que cuando Adán y Eva fallaron y la muerte y el pecado se convierte en algo prominente en sus vidas, la única manera de echarlo atrás o por lo menos ponerlo en una posición donde Dios no tiene que separarse eternamente del hombre, era ofrecer una muerte por muerte, vida por vida. Él escogió a los animales para representar, como acaba de decir David, la venida de su hijo y la muerte de su hijo. Recuerde, la muerte de Cristo en la cruz es una vida por una vida, es intercambiar su vida por la mía. Y Dios estaba ofreciendo eso, pero era solamente en tipo y sombra en los primeros 4,000 años de la historia del hombre. Después de que Cristo viene a la tierra, entonces la ley ya no era necesaria, el sistema de sacrificios ya no eran necesarios, porque se formó un pacto nuevo y Jesucristo es el centro de ese nuevo pacto. Lo que Él hizo en el Calvario, ahí fue donde se hizo ese pacto. Él entregó su vida por la mía. Por eso es que Dios, en la noche que yo recibí salvación, yo era un drogadicto, un borracho, un hombre inmoral. Dios pudo aceptarme e inmediatamente morar dentro de mí a través de la persona del Espíritu Santo. Él pudo perdonarme por el intercambio, ese gran intercambio que sucedió. Él llevó mi pecado sobre sí mismo en el Calvario y por fe, entonces Él me dio su justicia imputada, era una vida por una vida, así que el traer algo que no representaba la vida es un insulto al problema y un insulto a Dios. Eso fue lo que hizo Caín, es lo que hace la psicología, es lo que hace la gente que no señala la cruz, no solamente para la salvación, pero para la vida que nosotros necesitamos tener en la tierra hoy en día, aún es una vida por una vida. Así es, correcto. Aún más hoy en día, ¿cómo vamos a ser salvos? Hablando de los creyentes en Romanos capítulo 5:8, ¿cómo seremos salvos a través de su vida? Su vida ahora vive en mí. Yo he intercambiado esa vida y lo hago diariamente a través de fe en Cristo y la cruz. Por eso los predicadores deben de predicar el mismo mensaje que Juan el Bautista predicó, que creo que fue el mayor mensaje que se puede predicar.
predicar. Cuando vio a Jesús venir, dirigió la atención del pueblo no a él mismo, sino a Cristo. Él dijo esas palabras: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Eso quiere decir todo el mundo. Eso quiere decir que no hay una persona que haya hecho algo que sea tan malo que Dios no puede perdonar si ellos aceptan al sacrificio. Él se acaba de poner en mi lugar, eso lo dijo. Dijiste algo momentos atrás, Lauren, que es absolutamente correcto, pero no se dice hoy día mucho. Si Adán y Eva no hubiesen fallado, en algún momento alguien lo hubiese hecho. Así es, el pecado no se podía escapar del pecado. Desde el fundamento del mundo, Dios proveyó una respuesta para el pecado porque era inevitable, pero la oportunidad de ir más allá o superar el pecado era el sacrificio de Dios dar su vida en el Calvario. Pero ahora este pacto no puede fallar porque está en Cristo. Solamente falla cuando no operamos correctamente en Él. Nosotros fallamos. Sí, nosotros fallamos, pero el pacto porque está en Cristo. Y estaba pensando esto anteriormente cuando estudiamos a los eruditos que toman lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario en Romanos capítulo 6. Para el hombre casi siempre dicen lo mismo que yo diría, que yo enseñaría, y es que el pecado se encontró con Cristo en el Calvario y ese poder del pecado es roto cuando esa persona llega a Cristo. El poder de ese pecado que mora en nosotros es quebrantado, no erradicado, sino quebrantado. El dilema con el que nos encontramos como cristianos es el saber qué hacer cuando esto se hace una realidad en nosotros, y la mayoría de los eruditos reformados concluyen de que ahora que el pecado ha sido quebrantado ya no peca, y no entienden que aún hoy en día tenemos que depender de la cruz para vivir hoy como cuando fuimos salvos ayer. Debemos entender esto, mas sin embargo sentimos como que ya esto sucedió, así que ya no vamos a pecar, ya no tiene que pecar. Pero aún nosotros estamos viviendo en un mundo dominado por el pecado. La naturaleza pecaminosa, ese pecado dentro de nosotros aún tiene la capacidad de gobernar si nuestra fe no está correcta, si no está en Cristo. Así que nosotros debemos de reconocer de que el sacrificio de Cristo no simplemente pagó el precio por el pecado, no paga la penalidad y lo hace correcto para que nosotros nos vayamos al cielo, sino que también es el medio por el cual el creyente debe de vivir diariamente. Tal como el depender de la cruz hoy, como lo fui hace 36 años cuando fui salvo. Así es, tengo que depender de Cristo hoy como dependía en aquel tiempo, entendiendo que tengo que depender totalmente y completamente. Empieza a leer, Dave, por favor, cuando dice Abel. Y Abel trajo también de los primeros primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Esto es lo que Dios demandó. Fue un sacrificio de sangre de una víctima inocente, un cordero, que declara el hecho de que Abel reconoció su necesidad por un redentor y de que uno vendría que redimiría a toda la humanidad. La ofrenda de Abel es un tipo de Cristo y el precio que él pagaría en la cruz del Calvario para que el hombre pudiese ser redimido. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Como se ha dicho, este es un tipo de Cristo y la cruz, la única ofrenda que Dios va a respetar. El altar de Abel es bello ante los ojos de Dios y repulsivo al hombre. El altar de Caín es hermoso ante los ojos del hombre y repulsivo ante Dios. Estos altares existen actualmente. Alrededor de uno está Cristo y su obra llevada a cabo en la cruz, su obra expiatoria. Hay muchos, hay pocos. Alrededor del altar de Abel hay muchos. Y eso es importante que lo entendamos, damas y caballeros. Si el sacrificio es rechazado, entonces aquella persona que ofrece el sacrificio también lo es. Si el sacrificio es aceptado, entonces el que está ofreciendo el sacrificio es aceptado. Dios no estaba viendo a Caín o Abel. Él sabía que ambos eran, ¿no? Ambos nacieron fuera del huerto, ambos eran pecadores. Él miró al sacrificio, y ese sacrificio que ofreció Caín no fue aceptable a Dios. Ahora, usted puede querer hacer que Dios acepte eso, pero no va a avanzar de esa manera. Se nos terminó el tiempo. Gracias por